Primera de Timoteo capítulo 6. Vamos a leer verso 7, verso 7, verso 8 y entramos en lo que hemos estado hablando. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque nada hemos traído. Topa el que está a tu lado y dile: mírame bien, escucha esto bien. Nada trajiste, nada te llevarás. Pero dígaselo en serio, dígale: nada trajiste, nada te llevarás. Ahora te tengo una pregunta: ¿por qué te afanas? Si nada trajimos y nada nos vamos a llevar, ¿por qué afanarnos? Y no pienso hablar del afán hoy. Pero mire esto. Verso 8. Así que, mírelo acá. Teniendo sustento y abrigo, estemos muy bien. ¿Cómo tenemos que estar? Teniendo casa, carro, cuenta de banco, marido, mujer. Ya si tenemos todo eso, tiramos la casa por la ventana. Pero en lo que llega el marido, en lo que llega la mujer, en lo que llega a la casa, ¿qué tenemos que estar? Contento. Si tenemos sustento y... Es decir, que hay una condición básica para estar contento. ¿Cuál es la condición? Tener sustento y esto es la revelación del favor de Dios sobre tu vida y sobre nuestras vidas. Así que quiero comenzar por acá. En días pasados estábamos terminando, matizando el primer principio que habíamos enseñado, y era que nosotros teníamos que aprender a ser fieles. Dijimos que, aunque no voy a irme muy atrás, pero dijimos que somos mayordomos. Y lo primero que entendimos es que un mayordomo no tiene nada, no es dueño de nada, y que tiene un amo. Así que en medio de todo el desarrollo de esta serie hemos estado mostrando qué es lo que trae responsabilidad a un mayordomo. Y una de las frases últimas que establecíamos era que mientras más fidelidad yo pueda demostrar, mayor responsabilidad a mí se me iba a entregar. Es decir, hoy en día hay mucha gente que quiere más responsabilidad y menos fidelidad. Hay gente que, violando la fidelidad, quieren y pretenden recibir responsabilidad. Y no puede ser así. La matemática en el reino es que para recibir responsabilidad tenemos que aprender a practicar fidelidad. Por esa razón estuve dedicando creo que 2-3 mensajes para poder enseñar lo que la palabra del Señor dice: si en lo poco tú me eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Por qué en lo poco y no en lo mucho? Porque Dios espera fidelidad en lo poco y entonces me promete ponerme en lo mucho. Porque la manera de entrenar nuestra fidelidad, que es lo que nos mantiene en honra delante de Dios, es que en medio de la escasez yo pueda aprender a reconocer que no dependo de mí, no dependo de mis fuerzas, no dependo de mis habilidades, dependo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y todo lo que yo tengo le pertenece a Él, y todo lo que yo produzco también es para Él. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es ser hallados fieles. Fiel. Una mujer estaría dispuesta a comer piedra si el hombre le es. Si no, pregúntele a la pastora. Así que terminábamos diciendo, y terminaba leyendo este texto, y por acá por eso quería comenzar, porque lo que Jesús, mayordomos, Lucas capítulo 16, Jesús comienza a contar la parábola del mayordomo infiel, y terminé mostrándoles a ustedes que la razón por la que Jesús había contado toda esta parábola tenía un objetivo. ¿Cuál era el objetivo que tenía?
poder enseñar a la gente que le estaba escuchando qué es lo que produce dignidad o qué es lo que tiene valor delante de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús termina diciéndole a la gente: ustedes no pueden servir a la misma vez, al mismo tiempo, a Dios y a las riquezas. Entonces la gente que le estaba escuchando tenía una distorsión en su corazón acerca de la riqueza, y ellos entendían que lo que tenía valor delante de Dios probablemente era dar una buena ofrenda, o era probablemente tener un recurso. Pero Jesús viene y le dice: ustedes están equivocados. Ustedes tienen que definir a quién les sirven. Y acá recité uno de los pasajes importantes en el libro de Josué, que Josué dice: ustedes sirvan a quienes ustedes quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y aunque no voy a hablar del servicio en este día, es importante que nosotros podamos entender que el servir es una cuestión natural. Nosotros servimos por naturaleza, pero tenemos que elegir a quién le servimos. Entonces Jesús está hablando con gente que tiene conceptos distorsionados y Él pretende arreglarlo. Les cuenta una parábola para terminar diciéndole: ustedes tienen que definir a quiénes les sirven. Porque agárreme esta, que se la solté el otro día: para servir a las riquezas no es necesario tenerlas. Usted no necesita tener riquezas para servirle a la riqueza. Hay gente que es pobre, que está quebrada. Hay gente que está en bancarrota y llaman tanto el dinero que el afán por ir detrás de él lo único que hace es que le produce muchos males y le produce mucho dolor y le produce muchos quebrantos y muchos problemas. ¿Se lo leo o me cree? Dame el verso 9. No, verso 9, más atrás. ¿Se lo leo o me lo cree? No, pastor, vamos a leer. Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos, dame desde el verso 3, 4, Ana. Vamos a hacerle un repaso rapidito entonces. Míralo allá. Verso no. 6, 1, 3, 6. Y seguimos igual, ahí mismo, en el 6. Vamos. Miren lo que dice ahí, lo voy a leer yo de acá, en lo que llega a pantalla. ¿Estamos? ¿Sí? Si alguien enseña falsa doctrina apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que se ciñe a la verdad de la religión, siga, vamos rapidito. Es un obstinado que nada entiende. Este tal padece del afán. ¿De qué padece? Del afán. Y el afán enfermizo, mira lo que provoca: discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias, verso 5, y altercado entre personas de mente depravadas, carentes de la verdad. Si hay afán, hay carencia de verdad. Y Jesús lo que estaba haciendo era corrigiendo esa carencia, enseñándole cuál era la verdad. Ahora dice: este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancia. Verso 6 dice: es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Mira allá. Entonces, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Verso 8. Así que teniendo ropa y comida, ¿qué tenemos que hacer? Jesús le está hablando a gente que por carecer de la verdad tiene un afán obstinado. Hay gente que no se contenta y mira lo que terminan haciendo. Verso 9. Mírelo. Los que quieren ¿qué? Porque tienen ¿qué? Un afán ¿qué? Obstinado. ¿Cómo dijo? Enfermizo. Muy bien. Porque tienen un afán ¿qué? Enfermizo. Míralo ahí. Entonces caen en la tentación y se vuelven ¿qué? Esclavos de sus muchos.
ahí está la palabra otra vez. ¿Se da cuenta que sigue hablando de afanes? Ahora dice, estos afanes, ahora dice, hunden a la gente en la ruina y en la... Muy bien, así que la mayoría de la gente no está hundida en la ruina porque el diablo les está haciendo la guerra. La mayoría de la gente está hundida en la ruina porque por la carencia de verdad tienen un afán que lo único que hace es que los hunde. Bueno, así que no toda la culpa es del diablo. Por eso acá ordenamos algunos conceptos. Bueno, pastor, ¿está defendiendo al diablo? No, pero no, tampoco podemos ser abusivos, tenemos que ser justos. Dame unos más. Y voy a terminar aquí en este verso. Dice, porque el amor ahora entonces sabemos cuál es el afán. Mírenlo ahí. Porque el amor a qué. ¿El amor a qué? ¿El amor a qué? Entonces, pastor, tenemos que ser pobres. No, el único que tiene que ser pobre es el diablo. Pastor, pero dice la Biblia que el amor no es el dinero que es malo. Es amar. ¿Qué es lo malo entonces? Amar es malo. Pero amar a la persona Ay, pastor, ahí sí que lo entendí. Entonces Jesús está hablando con gente que tiene una distorsión de la verdad y aman el dinero, pero también intentan amarlo a Él. Y agárreme esta porque es importante. Si no se puede amar a Dios y a las riquezas y no entendemos esto muy claro, probablemente nos encontremos amando a las riquezas e intentando servirle a Dios. Eso era lo que los fariseos tenían por un problema o por problema. Eran gente que servían o que creían que servían a Dios, pero en realidad le servían a las... Ahora la pregunta del siglo, y vamos a avanzar al principio número 2. ¿Cómo yo sé que amo o le sirvo a Dios o cómo yo sé que le sirvo a la riqueza? ¿Cómo? Bueno, espere. ¿Qué es lo malo? Amar el dinero. Eso es lo malo. Vamos a terminar de leer. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de ¿qué? De males. Por codiciarlos, algunos se han desviado de la fe y han causado muchísimos sinsabores en sus vidas. El amar el ¿qué? El dinero. Y Jesús le dijo, ustedes tienen que decidir a quiénes le sirven. O sirves a Dios o sirves a la riqueza. No, pastor, yo me encuentro sirviendo a Dios. Sí, ¿sabes cuándo te das cuenta que tú le estás sirviendo a Dios? Cuando en la escasez tu preocupación no es lo que te falta, sino es mantenerte siendo fiel para honrar al que te sostiene. Por eso es que en la escasez lo que se demanda es fidelidad, porque es la prueba irrefutable de que tú le estás sirviendo a Dios. Pero si en la escasez tú dejas de servir a Dios y te apartas de tu fe para poder buscar lo que a ti te hace falta, está claro y está muy definido a quién tú le sirves y también está definido cuál es tu destino. ¿Lo cogió? Mayordomo. ¿Qué tenemos que ser entonces? Y un mayordomo tiene que ser hallado ¿cómo? ¿Cogió eso? Si cogió eso, entonces puedo predicar ahora sí. Mayordomos. Eso es lo que enseña el primer principio, que tenemos que ser fieles. Ahora, ser fiel quiere decir que no debo tener dinero, buscar dinero, trabajar. No quiere decir eso. Entonces, el propósito de esto es que nosotros aprendamos. Número 1, que Jesús cambia la estima que te da el dinero por la estima que te da la fidelidad. Eso es lo que Jesús hace. El mundo para estimarte dice que tú tienes que tener ¿qué?
si tú no, agárremela aquí, esta va a estar buena. Tú vales lo que. ¿Cuántos no hemos pasado por esa? Que mientras tenemos de toda clase de amigos, amigas. ¡Pim, pum! Lo perdiste todo y se fue todo. Y ese día descubres lo que Jesús está enseñando, mayordomo, que no tienes nada, nada trajiste, nada te lleva y estás solo. Entonces Él viene para poder ofrecernos una verdadera estima que sí tiene valor, y esa es la fidelidad. Por eso es que el creyente, el Hijo de Dios, el que tiene reino en su vida, el que entiende el reino, el que sabe por qué y para qué y a quién le sirve, no está preocupado en que la gente le estime o no. Primero se preocupa porque Dios le reconozca, que Dios le estime, y eso va a traer estima, eso va a traer reconocimiento. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia primero, y todo te va a venir por añadidura. Si el reino es tu prioridad, entonces va a venir el esposo, la esposa, la casa, la cuenta de banco, va a venir el empleo, va a venir la empresa, va a venir la oportunidad, va a venir la puerta que estás esperando que se abra, y la gente te preguntará cómo fuiste capaz de producir tanto donde no había nada, y tú le vas a decir: el secreto de producir no es que el terreno sea adecuado, el secreto de producir es meter al que realmente va a traer valor, va a traer semilla, va a hacer que aquello pueda ser productivo, es meter a Dios en el asunto y serle fiel. Bueno. Entonces lo único que tenemos que aprender es. Ahora mira esto, porque si aprendemos a ser mayordomos, dije, nuestra fidelidad va a producir que Dios nos deposite mayor responsabilidad. Eso es lo que va a pasar. Mientras más fiel le eres, vienen dones, vienen talentos, vienen oportunidades. Lo acabo de decir en otras palabras. Ahora bien, lo que nos mantiene entonces en estima delante de Dios es que seamos fieles. ¿Y por qué comencé leyendo ese último verso? Por lo siguiente. Tú tienes que contentarte, o tienes que aprender a contentarte. ¿Por qué, pastor, tengo que aprender a contentarme? Porque la falta de contentamiento, escuche esto, la falta de contentamiento siempre traerá como consecuencia apartarnos de Dios. Siempre la falta de contentamiento te va a terminar alejando de tu Padre. Y si te alejas de tu Padre, caíste en las peores de las ruinas que puede caer una persona. Escucha bien, te puede faltar de todo naturalmente, pero si estás conectado con la fuente, tú no vas a tener. Tú no vas a pasar y a ti no te va a faltar, porque aunque falte lo que visiblemente parece que falta, hay algo que no es lo que no te va a abandonar, y es esa sonrisa en medio del tiempo llena de esperanza de que Dios va a abrir una puerta a favor tuyo. Por eso Él dice: teniendo lo necesario, teniendo abrigo, teniendo lo suficiente, aprendamos a ¿qué? A contentar. Vamos a Filipenses capítulo 4, verso 12, 11, 10. Ahí, el 11. Uno atrás, eso, mira. Mira acá lo que dice la palabra del Señor. No digo esto porque esté necesitado. Aquí está Pablo hablando y dice: pues he aprendido a estar satisfecho en cualquiera o cualquier situación en que me encuentre. Diga conmigo: contentamiento no es lo mismo que conformismo. No tiene nada que ver. Una cosa es que te conformes y otra cosa es que te contentes. El que se conforma firma el acta de su defunción y se tira a morir. El que se contenta está entrenando para la nueva temporada que Dios va a traer. Cuando Elías llegó a la vida de la viuda, llegó para que esa mujer se contentara, pero encontró una mujer conformada y le dijo lo siguiente: lo único que tengo es un poquito de harina, voy a comer eso, 2 tortitas, una para mí, una para mi muchacho, y me voy a echar a morir. Y hay muchos creyentes que el diablo se las está jugando.
que ellos teniendo lo necesario, lo suficiente, en vez de estar contentos, están conformados. Y cuando tú caes en un estado de conformismo, no quieres orar, no quieres servir a Dios, no quieres ir a la iglesia, te da depresión. Pastor, es que prefiero quedarme viendo la Netflix. No estoy hablando de nadie, por favor. Perdóneme, que yo sé que en las consejerías hay cosas de esas que salen, pero no estoy tirándole puya. Estoy predicando la palabra del Señor. No voy a mirar. Pero cuando tú estás conformado en la situación que tú estás viviendo, tú no vas a tener ni una pizca de fuerza para poder creer por una nueva oportunidad. Pero cuando tú entiendes el principio que la palabra del Señor quiere enseñar, tú vas a generar fuerza no solo para ti, sino que vas a generar fuerza aún para la gente que está a tu lado. Y agárreme esta idea, porque con esto quiero terminar cerrando. Porque parece que hoy en día, parece que vivir de una forma holgada es solo para héroes o para heroínas, pero realmente usted tiene que aprender que en este tiempo se puede vivir de manera holgada cuando aprendes a aplicar los principios de la palabra de Dios en tu vida. ¿De qué estoy hablando? Que cuando tú aprendes a vivir por los principios que la palabra del Señor te enseña, no solo vas a tener provisión para tu casa, sino que la provisión será tan fuerte que otros que están en escasez van a venir a tomar del agua que hay en ti. Por eso Jesús dijo: si bebes del agua que yo te doy, eso va a saltar para vida eterna. De tu interior correrán ríos de agua viva. Porque la gente que se conecta al Padre no es estanque, se convierte en fuente. La gente que se conecta al Padre dice: aunque yo tengo un poquito de algunas cosas de escasez, te voy a dar lo más importante. Pastor, ¿qué usted está hablando? Que cuando Pedro iba caminando, Pedro le servía al Dios vivo. Y por eso Pedro le dijo al tipo: tú estás buscando dinero y yo no tengo, pero yo tengo algo que vale más. No tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo, baby, te doy. Levántate en el nombre de Jesús y anda. Y dice la Biblia que el tipo se levantó y entró danzando al templo. Porque cuando tú vives por los principios y la palabra de Dios genera victoria en tu vida, lo que tú vas a repartir es contentamiento, 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 contentamiento. Y vas a enseñar a la gente cómo se produce en la tierra de la escasez. Esa era la conclusión, así que ya puedo terminar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vuelvo a Pablo. Voy a terminar de predicar ya, porque ya le di la conclusión, así que no tengo nada más que decir. Mira ahí. No digo esto porque esté ¿qué? He aprendido a estar ¿qué? ¿Qué tenemos que aprender a estar? Si lo que producía afán en la vida del que ama el dinero era la falta de verdad, hay algo que tiene que producir satisfacción en este tipo. Hágame una seña y voy más despacio. Escuche bien. Si lo que producía afán en la vida del que ama la riqueza y producía muchos males era la falta de verdad, hay algo que tiene que producir satisfacción en este tipo. No me quiero adelantar, vamos a seguir leyendo. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en ¿qué? Es decir, que el que nos está hablando tiene calidad moral para poder decir lo que está diciendo. Él está diciendo: yo no te estoy hablando porque nací en una cuna de ricos. Yo no te estoy hablando porque vivo en un palacio. Él dice: sé lo que es vivir ¿en qué? En la pobreza. Y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Y hay muchos de ustedes que están viviendo en la pobreza después de haber vivido en la abundancia, y ahora lo que hacen es que de repente comienzan a quejarse, de repente comienzan a estar diciendo: es que mira, es que aquí, es que me cayó una sal, es que me hicieron brujería, es que una manera que me... Y de repente te conviertes en un mal de lágrimas, en un mal de quejas, y de repente hay alguien que está tocando
tocando tu puerta porque quiere recibir una esperanza de tu parte, pero como tú no has entendido lo que el Padre está haciendo contigo, lo único que haces es que te metes en el pasado y ahí entonces te conforma. Entonces no puede ser solución, no puede ser río. Pero Pablo está diciendo: Dios al que yo le sirvo me ha permitido vivir en la pobreza, me ha permitido vivir en la abundancia, en todas las situaciones y en todas las circunstancias. Yo he aprendido a vivir tanto a quedar saciado como a pasar hambre. Ay, Dios mío, pero no puede ser. Él es el apóstol Pablo, es el hombre que escribió una revelación poderosa y está diciendo que el tipo aprendió a pasar hambre, a tener de sobra, como a sufrir escasez. Lo que Pablo sabe que usted tiene que saber es lo que por años usted ha recitado: 4:13, todo lo puedo en Cristo que a mí me fortalece. Cuando sabes que todo lo puedes en Él, no importa la situación, te vas a contentar porque sabes que vas a ver a Dios obrando. Amén. Yo creo que tengo que dejar de predicar ya. Ya está bien. Ya está. Ya porque no puedo darle lo otro que quería porque me adelanté. Entonces imagínense. Diga conmigo. Contentamiento. Lo que produce mal en tu vida es la falta de contentamiento. Lo que produce que dejes de orar es la falta de contentamiento. Lo que produce que dejes de que se te abran las puertas es la falta de contentamiento. Lo que te produce el estancamiento es la falta de contentamiento. Porque hay gente que tiene menos que tú, porque hay gente que sabe menos que tú, pero vive mejor que tú, pero tiene experiencias mejores que tú. No es porque Dios se la cogió con ellos y contigo, no. Es porque quizás ellos aprendieron a aplicar lo que tú no quieres aplicar en tu vida. Hello. Y hay alguien aquí que tiene que entender lo que el tiempo que tarda tu proceso en terminar es el tiempo que tú tardas en aprender a contentarte. Cuando tú dices: Padre, mírame, yo no voy a estar perdiendo mi tiempo, yo me voy a contentar y te voy a dar gracias con todo. Cuando tú aprendes a hacer eso, el diablo se va de tu casa, el diablo sale de tu trabajo, el diablo dice: le quito el trabajo, le quito la familia, le quito el marido, le quito los hijos, le quito esto, le quito el carro, le quito la cuenta, le quito todo, le quito el teléfono, y no hay manera de producir tristeza, porque todo lo puedo en Cristo que a mí me trae fortaleza. Por esa razón no hay diablo que pueda detenerme, porque todo lo puedo en... Terminé de predicar, póngase de pie.